Política Obrera es un nuevo partido político que surge de la interna que hubo dentro de la izquierda en el 2019, un conflicto importante que tuvieron y lo lidera en este caso Jorge Altamira. Nosotros vamos a escuchar ahora la palabra del precandidato a diputado nacional por Política Obrera. De visita a la ciudad con un nombre nuevo pero que tiene referencia histórica y después de todo lo que sucedió con el Frente de Izquierda, ¿no? Pero de cara a unas nuevas elecciones. Bueno, le agradezco mucho que con tan pocas palabras nos haya ubicado en el escenario político. Nosotros somos la continuidad histórica del Partido Obrero y todo lo que representa en la historia nacional y reivindicando esa trayectoria nos presentamos en estas elecciones. Por lo tanto, es una trayectoria de lucha y venimos con planteos muy fuertes en un momento en que los niveles de pobreza, los niveles de desocupación, el deterioro del salario alcanzan proporciones únicas bajo un gobierno nacional y popular. Bueno, ¿cómo fue también tener que luchar por ese espacio que lo tenían después de tanto tiempo, pero otra vez tener que luchar con esa personería jurídica, volver a meterse en el escenario político? Y no solo eso, está muy bien lo que usted observa, gracias, pero además en pandemia. Es decir, había que solicitarle a la gente una adhesión en un momento que teníamos que tener 1,5 metros de distancia y que por prudencia convenía no acercarse. Por lo tanto, nos sacrificamos mucho en la comprensión de que en estas elecciones una corriente política como la nuestra tenía que estar presente y no permitir que los partidos que han hundido al país de esta manera campeen solos en una lucha electoral. Entonces hicimos ese esfuerzo, conseguimos la legalidad en las peores condiciones sanitarias y acá estamos en la lucha peleando por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, el 82% móvil de ese salario mínimo. Hoy un costo de canasta familiar es 130.000 pesos. El gobierno está discutiendo un salario universal para la gente sin trabajo de 8.800 pesos. Es de una gravedad inusitada. Y lo llamamos a votar contra los partidos del régimen y a llevarnos a nosotros al Congreso para que desempeñemos esta función política de explicarle al pueblo la situación y llamarlo a la lucha y a combatir, especialmente porque después de las elecciones el gobierno va a hacer un acuerdo con el FMI que implica cercenamientos todavía mayores de derechos sociales y laborales que los que han ocurrido hasta ahora. Ahora, después de la situación de la pandemia, lo que fue el inicio, la incertidumbre, todo lo que pasamos, no solamente políticamente, sino social, que acentuó muchas problemáticas, y vemos que ahora en lo que sería la antesala a las PASO, ¿cómo van las internas o lo que políticamente pasa entre un partido y otro, que quizá no refleja las problemáticas que realmente quedan de la pandemia? Bueno, ¿Cómo se posiciona ahí? No, usted está haciendo una observación realmente que la comparto fuertemente. La pandemia no figura en el debate político. Es decir, a lo sumo alguien que dice, ay, teníamos que haber traído la vacuna antes, ay, teníamos que traer la vacuna después. Pero la pandemia puso de manifiesto que no tenemos sistema de salud. La pandemia puso de manifiesto que una parte enorme del pueblo argentino vive hacinada, que no hay cómo alimentarse. Es decir, no se discute la pandemia como un ataque del sistema social en que vivimos contra la vida, porque no es el virus. Cuidado, ojo, es muy importante. El virus es peligroso porque vivimos bajo el capitalismo, que privilegia las ganancias de los capitalistas por encima de la salud. Si no viviéramos bajo un capitalismo, nos repartiríamos solidariamente las dificultades del momento y privilegiaríamos la salud. Y estaríamos discutiendo todo el tiempo la cuestión de la pandemia. Además, en Argentina hubiéramos llevado al Instituto Malbrán a tener investigaciones sobre la vacuna y no estar dependiendo de un laboratorio extranjero que firma un contrato con nosotros solo para tenernos agarrados, pero la vacuna viene en 2022. ¿Me explico? Entonces, usted está diciendo una cosa que es extraordinaria. Hay una campaña electoral y nadie discute la pandemia. Nadie discute el efecto social, las causas sociales de la pandemia. Nosotros hemos lanzado una plataforma que arranca con la pandemia. Quiero decir, no es que la arrancamos a la pandemia, que arranca en el comienzo, sus primeras consideraciones largamente tienen que ver con la pandemia.
Ahora, claramente era un escenario complejo, ¿no? Para cualquier dirigente político enfrentarse a una pandemia, ¿no? Que algo que ninguno de todos nosotros tenía en cuenta esto. ¿Hay algo positivo que puede sacar de la gestión de la presidencia actual, al menos de quienes están ahora en el político? Bueno, no quiero ser, digamos, totalmente ingrato. La gente dice, bueno, este habla mal porque está en... Lo que quiero decir es lo siguiente. El gobierno pertenece a un sistema social y utiliza los recursos del sistema social. No ataca ese sistema social para defender la salud. Por ejemplo, ha dado subsidio a empresas que se han llevado parte de la plata al exterior. Pero al mismo tiempo ese subsidio lo financió con préstamos de los bancos al 40% anual. Los bancos hicieron un negocio con la pandemia. Ahora, como él defiende a los bancos, el gobierno, como defiende a las empresas, defiende todo esto, él dice, este es mi límite, este es mi marco. Lo que quiere Altamira, lo que quiere el político obrera, no existe. Es decir, está diciendo, no existe la defensa de la salud y de la vida. Tenemos más de 100.000 muertos. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Es decir, él se autojustifica, me refiero a Alberto Fernández, en los límites del sistema en que él actúa y que él defiende. Y yo critico ese sistema porque con estos límites es enemigo de la vida y de la salud de la gente. Bueno, Emiliano, en representación ahora en la seccional, sin representación local, pero bueno, al frente de política obrera, ¿no? Sí, bueno, quiero señalar que los militantes de política obrera hemos hecho una campaña muy fuerte para obtener la legalidad y teníamos todo lo necesario, pero por una decisión arbitraria de la justicia electoral nos han impedido habilitar nuestras listas seccionales y locales. Al mismo tiempo que los partidos, que sí tienen esta personería y que no discuten de la pandemia, no discuten de salario, etcétera, dijeron, bueno, como está la pandemia, vamos a postergar las elecciones, una especulación electoral, y además esto de renovar los afiliados que cada partido, ¿no es cierto?, tiene que tener, no lo vamos a hacer. Es decir, lo quiero denunciar porque es una arbitrariedad política muy importante de quienes se llenan la boca, ¿no es cierto?, hablando de democracia, república, etcétera, etcétera, resulta que eso se lo pasa, ¿no es cierto?, por cualquier lado. Bueno, quiero decir, vamos a esta campaña con una fuerte convicción de poder destacar estos los grandes problemas, ¿no es cierto?, que hoy atraviesan los bahienses, los de la provincia de Buenos Aires, los argentinos, porque la pobreza es brutal y la crisis con el sistema sanitario, educativo también es muy importante, y en este último punto lo quiero señalar porque la educación está atravesando una crisis muy fuerte, no se le ha puesto absolutamente ningún presupuesto a la educación. Los salarios están por el piso, las escuelas se están derrumbando, no se ha mejorado ninguna escuela y además hemos atravesado todo un periodo de presencialidad escolar que derivó en una segunda ola de la pandemia y ahora estamos en la puerta de la tercera ola. Es decir, que lo que hay en el debate de la presencialidad escolar es simplemente aquellos que consideran que la presencialidad no se puede tocar porque, bueno, lucran con ello, principalmente las escuelas privadas, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias a los dos por estos minutos y bueno, que sea un nuevo comienzo dentro de lo que ya vienen militando desde hace mucho tiempo, pero bueno, es como un volver a arrancar, ¿no? Me imagino que es ese punto de vista también. Bueno, yo he tenido la oportunidad de escribir un artículo, tengo unas coincidencias con usted que no se imagina, que se llama Un nuevo comienzo. Así que eso es lo que estamos haciendo. No vamos a cejar nunca en la lucha contra la explotación, la servidumbre social y la posibilidad de que el ser humano y sus familias tengan un desenvolvimiento acorde a sus necesidades y acorde a su personalidad.